Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:15 de la noche comenzamos la transmisión número 170 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden que a través del pulgar arriba, a través del like, nos ayudan muchísimo con la difusión de nuestros videos, de nuestras transmisiones y por ende nos ayudan muchísimo en nuestra constante y permanente lucha contra la censura en esta plataforma. En esta transmisión, esta noche, vamos a establecer el foco en el respaldo político de Robert Kennedy Jr., Robert Kennedy hijo, al candidato presidencial Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, debido a tres cuestiones muy, pero muy importantes en el marco de, una vez más, la campaña electoral estadounidense, la campaña electoral de camino a las elecciones de finales de este año en los Estados Unidos, la cual determinará el destino de ese país, como así también el destino de la geopolítica y la geoeconomía global. Debido a tres razones, determinamos presentar este tema el día de hoy. En primer lugar, porque este respaldo político aparece en un momento fundamental, en un momento clave, en un momento crítico de la campaña electoral, un momento caracterizado por una disputa muy, pero muy reñida, mucho más reñida de lo esperable cuando en la campaña participaban como candidatos Donald Trump por los republicanos y Joe Biden o Joseph Biden por los demócratas. Recordarán que en aquel entonces Trump presentaba una clara ventaja frente al candidato demócrata. Sin embargo, tras su renuncia a la candidatura, renuncia forzada, como seguramente recordarán, Kamala Harris, de acuerdo a la mayoría de las encuestas, comenzó un repunte muy fuerte y en este momento aparece liderando las encuestas en el contexto de una elección muy reñida. Aquí, por ejemplo, uno de los portales dedicados a la recopilación de todas las encuestas, básicamente generan un promedio de todas las encuestas, tanto las neutrales como las partidarias, de manera que más o menos pueden establecer en cierta medida una tendencia más o menos creíble, aunque bueno, esto en el caso de los Estados Unidos siempre presenta matices, pero bien, de acuerdo a esta recopilación de encuestas, en el promedio de votos a nivel nacional, Kamala Harris aparece por delante 2 puntos de Trump, 48-33 a 45,5, 2 puntos de acuerdo a esta otra encuesta, recopilación de encuestas por aquí, esta llevada a cabo por el New York Times. Harris también aparece por delante con 3 puntos de ventaja. Aquí presentan un gráfico muy interesante respecto a la evolución de las encuestas desde la renuncia de la candidatura de Biden y la designación o el anuncio de la designación de Kamala Harris aquí en julio, el 21 de julio, hace apenas un mes, con en aquel entonces una ventaja de 3 puntos para Trump, disminuida primero a 2, a 1, a 0 y finalmente un avance de Harris, primero con 1 punto, 2 puntos y 3 puntos, hasta la situación actual. Más allá de la veracidad
de estas encuestas y recuerden que los medios de comunicación en Estados Unidos participan activamente en la campaña, responden a intereses y por lo general la gran mayoría de los grandes medios, la gran mayoría de los medios hegemónicos acompaña la candidatura demócrata y por ende muy probablemente hayan comenzado una operación de prensa para presentar este resurgimiento de la candidatura demócrata y esta irrupción victoriosa de Kamala Harris en la campaña. A pesar de eso y a pesar de que más allá de estos 3 puntos supuestos de ventaja de Kamala Harris en la votación a escala nacional, en las votaciones particulares de los swing states, los estados cambiantes, los estados en última instancia los cuales determinan la elección. Recuerden que el particular sistema electoral estadounidense presenta estados demócratas, estados republicanos, sin ninguna discusión en ellos y sin ningún valor electoral, porque ya básicamente está la elección en esos estados ya está determinada y por ende el número de electores para el colegio electoral, pero unos pocos estados con la capacidad de acompañar a uno o a otro candidato según la elección, esos estados, los swing states o los estados bisagra, esos estados determinan la elección y en esos estados la situación aparece muy disputada, prácticamente de empate, sin 3 puntos por delante para Kamala Harris. Eso en las encuestas a nivel nacional. En los swing states, los definitivos no. Hay una situación de virtual empate, algunos para Kamala Harris, otros estados bisagra para Trump. Pero más allá de eso, sin dudas, presenciamos una elección muy disputada, por lo cual, y esta es la primera razón por la cual queremos presentar hoy este tema, por lo cual este apoyo en este momento podría determinar un cambio en el resultado final de la elección. Podría realizar una diferencia pequeña, pero sustantiva en una elección muy reñida. De hecho, en esta misma encuesta, atención, 49 y 46, esto según New York Times, ¿no? Medio por demás demócrata, una vocería de los demócratas, pero recogen aquí todas las encuestas supuestamente. Esta, aquí el promedio de las encuestas sin la candidatura de Kennedy, suspendida desde el día de ayer con el anuncio de su respaldo político a Trump, pero atención con atención a la inclusión de Kennedy en las encuestas, ¿sí? Cuando presentamos las encuestas con la candidatura de Kennedy, recién descartada en parte, y ahora esto lo vamos a presentar en detalle más adelante, recién descartada en parte el día de ayer, Kennedy ahí aparece en promedio con 4 puntos, antes incluso con más, con 8, y claro, esos 4 puntos sumados a los votos de Trump podrían determinar el liderazgo de Trump en las elecciones y su victoria el día de los sufragios. Así que esa es la primera razón para presentar esto, lo importante, lo definitorio, lo crítico de este momento. Quiero presentar muy rápidamente también los swing states. Aquí, estos los estados básicamente definitorios para la elección, estos poquitos, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Esos estados van a determinar la elección. Todo el resto del país, de la votación en el resto del país, completamente intrascendente. Así de antidemocrático el sistema electoral estadounidense, sumado a muchísimas otras cosas, muchísimas otras características también abiertamente antidemocráticas. Pero bueno, estas las características de las elecciones en Estados Unidos. Y por cierto, aquí
la reacción inmediata de el New York Times, una vez más, medio encolumnado con los demócratas, rechazando, ¿sí?, inmediatamente después de la noticia del respaldo político de Robert Kennedy Jr. a Donald Trump, inmediatamente comenzaron a comenzaron a rechazar el supuesto impacto de su apoyo, de su respaldo en el contexto de una narrativa, de un discurso, según el cual esos votos no van a generar una diferencia importante o definitoria, o por lo menos no podríamos determinarlo ahora. La narrativa difundida por el New York Times inmediatamente, como así también por la CNN y todos los medios demócratas, los cuales básicamente recogen la línea editorial del New York Times y la presentan una y mil veces, ¿no? Realizan una reproducción de esa línea. Así que esto, más que rechazar la importancia, de alguna manera representa exactamente lo contrario, una confesión de parte, ¿no? Si tan interesados y si tan preocupados aparecen en presentar esto como irrelevante, evidentemente algo de relevancia presenta esta decisión. Aquí, por ejemplo, el titular de hace unas horas: tras el apoyo de Kennedy a Trump, ambos señalan una nueva alianza. Robert Kennedy, quien suspendió su candidatura presidencial independiente el viernes, fue abrazado por Donald J. Trump en un mitin en Arizona, y esto es lo importante, pero el impacto político de la unión sigue siendo incierto. ¿Sí? Lo mismo en esta otra columna difundida por el New York Times por aquí también. Aquí la traducción, aquí, bien. Robert Kennedy suspendió su candidatura presidencial independiente y apoyó a Donald Trump, pero su decisión podría no afectar la carrera dramáticamente. El apoyo a Kennedy ya había menguado, sus partidarios eran menos propensos a decir que votarían en noviembre y las encuestas recientes no coincidían en si estaba obteniendo más votos de Trump o de Kamala Harris. Bueno, esta es la reacción, así que evidentemente este apoyo en este momento sí presenta una enorme importancia en el momento crítico actual de la elección. Primera razón por la cual queremos presentar este tema. La segunda razón responde al peso político específico de una figura como Robert Kennedy Jr. o Robert Kennedy hijo, sobrino nada más y nada menos que del presidente John Fitzgerald Kennedy, asesinado en 1963, a 2 años del inicio de su mandato, e hijo de Bobby Kennedy o de Robert Kennedy padre o de Robert Kennedy Sr., candidato demócrata en las primarias demócratas de 1968 y también asesinado en el contexto de esas elecciones primarias, en las cuales hasta ese entonces aparecía como el candidato más votado, o por lo menos el candidato con mayores preferencias entre los electores demócratas para la designación como candidato a presidente y después participar en la elección contra Nixon, finalmente, quien, contra un candidato demócrata segundón, finalmente pudo conquistar la presidencia de Estados Unidos en esas elecciones del 68. Así que una figura importantísima en la política estadounidense solamente por esa historia y, naturalmente, no solo importante en la política estadounidense, sino por sobre todas las cosas importante en la política demócrata entre los demócratas. Si recordemos, John Fitzgerald Kennedy, un presidente demócrata, quizás el presidente demócrata más importante en la historia de los Estados Unidos, junto a Roosevelt, también demócrata, su padre, ese es su tío, su padre también demócrata, la familia Kennedy, una familia de muchísimo peso entre los demócratas, así que esa es la importancia y por eso está la segunda razón para la elección de este tema. Además, él personalmente, Robert Kennedy, hijo, durante su carrera profesional y política hasta ahora, de hecho, no había participado directamente en política
hasta esta elección. Básicamente, él, como abogado, realizó tareas o realizó una labor dedicada a lo largo de su vida a la defensa de causas ambientalistas, de causas de minorías pobres, de estadounidenses pobres, de causas propias de minorías raciales, de los negros y las negras en Estados Unidos, como así también como abogado realizó una labor muy reconocida en causas judiciales contra grandes corporaciones. Grandes corporaciones agrícolas, grandes corporaciones farmacéuticas y grandes corporaciones petroleras, como así también armamentísticas. Así que como figura del anticorporativismo, como figura eh, entre los críticos, como figura entre quienes rechazan la influencia y los abusos de las grandes corporaciones, Robert Kennedy Jr. Aparece muy reconocido, representa una figura de peso, ¿sí? Así que esa otra cuestión por la cual determinamos hoy presentar este tema. Y en tercer lugar, la última razón por la cual queremos presentar este tema hoy, y redondeo aquí por qué vamos a presentar este tema y comenzamos inmediatamente en 2 minutos a presentarlo, en efecto. Quiero presentar también este tema, el tema del respaldo de Kennedy a Trump, porque el día de ayer, cuando Kennedy finalmente realizó el anuncio de su respaldo a Trump, presentó un discurso formidable, quizás el mejor discurso de un dirigente político estadounidense en las últimas décadas, sin lugar a dudas, un discurso formidable en el cual despachó palos para todos lados, con muchísimas verdades dichas, a menudo no decibles de manera pública en los Estados Unidos, descabezó a todos los títeres con cabeza posibles, ametralló con munición gruesa a la dirigencia demócrata, al presidente Biden, a la candidata Kamala Harris, a las corporaciones económicas detrás de el Partido Demócrata, incluidas las corporaciones armamentísticas, farmacéuticas, financieras, tecnológicas, agrícolas, los ametralló a todos con munición gruesa en un discurso verdaderamente formidable. Así que por eso hoy quiero presentar aquí ese discurso y quiero que realicemos un análisis de ese discurso, afortunadamente doblado al español por los colegas de Divulgación Total. En un rato vamos a presentar el enlace en la descripción a la página. Muchas gracias a ellos. Vamos a presentarlo entonces doblado y a realizar un análisis sobre la base de eso. Con lo cual, estas las 3 razones por las cuales queremos hoy presentar esto. El momento crucial de este apoyo, un apoyo nada insignificante, nada deleznable, un apoyo de un candidato hasta el día de hoy con alrededor del 5% de intención de voto, el 5% de preferencias electorales entre los votantes, un apoyo de una figura reconocida por todo el espectro político, por sobre todas las cosas reconocida por los demócratas y una figura con peso propio por esta historia de militancia
político judicial contra las corporaciones, en defensa de los pobres, los negros, el medio ambiente y, una vez más, una figura capaz de un discurso como el de ayer, y eso comenzamos ya mismo a presentar. En primer lugar, quiero presentar algunas imágenes del discurso en inglés, porque en estas imágenes aquí, y ya comienzo, en estas imágenes aquí aparece sí, acá lo van a presentar. Hello, everyone. Welcome so much for being Bueno, here. acá lo van a presentar. Esto, quiero contextualizar un poquito la figura. Por un lado, en primer lugar, esto, bueno, un poquito de color también en la descripción. Por un lado, Kennedy siempre en un estado físico verdaderamente envidiable, con 70 años, ni un gramo de panza, fachero además, él aparentemente fanático de la actividad física, la actividad deportiva. Recordarán que alguna vez presentamos en broma aquí este video difundido en el marco de la campaña en su momento, cuando todos machacaban con la debilidad mental y física de Biden. De repente este video de él con 70 pirulos, con 70 añitos, ahí en flexiones de brazo, lagartijas. Así que esta es una de las características en cuanto a la figura. Atención al veterano, ¿eh? Nada mal el viejo. Qué abdominales y qué pecho el Kennedy. Bueno, esto parte de la figura también, naturalmente, del marketing político, pero si esto lo puede ayudar en cuanto a su imagen, también presenta una característica muy sobresaliente a partir de un trastorno en su voz, ¿sí? Un trastorno en su voz conocido como disfonía espasmódica, ¿sí? Un trastorno, una condición de la voz, en realidad un trastorno de la voz neurológico. Aquí presento la información recopilada hoy. La disfonía espasmódica es un trastorno neurológico crónico de la voz y una distonía laringia focal. Se produce por espasmos involuntarios de los músculos que abren o cierran las cuerdas vocales, lo que provoca una voz que se presenta entrecortada y con una calidad forzada, estrangulada o entrecortada según el tipo de disfonía espasmódica, bueno, aductora o abductora, cosas técnicas. Bueno, una voz muy rasposa, lo podemos presentar un poquito en el original en inglés. Esta es la voz de él. Ay, perdón. Acá, ahora sí. I attended my first Democratic convention at the age of 6. Bueno, esta es su voz. Así que si lo ayuda por un lado la facha, no lo ayuda por otro lado su voz. Esto es un trastorno adquirido por él de grande. Él hasta, si no recuerdo mal, los 40 años con muy buena voz, pero después con una enfermedad neurológica curada, pero como consecuencia de esa enfermedad, su voz afectada de ahí en adelante, y esta condición de la voz o este trastorno de la voz neurológico, una vez más, generado por la cabeza, no por un problema en las cuerdas vocales o por un problema físico en los músculos, sino por un problema en el control de los músculos, controlando, abriendo y cerrando las cuerdas vocales, los cuales involuntariamente generan una vibración, y eso determina el paso del aire de alguna manera, de forma forzosa, y por eso esta voz entrecortada a partir de sus 40 o 50 años, no recuerdo desde cuándo, pero bueno, ya de grande, y esto carece de cura. Sí, por ahí aparecen tratamientos, reeducación de la voz, inyecciones de Botox, masajes en la musculatura de la garganta, incluso algunas operaciones. Si no recuerdo mal, en algún momento
él realizó una operación en Japón, un tratamiento novedoso, y eso lo ayudó un poquito, pero aún así él con esta voz así, medio así. Pero bueno, eso de ninguna manera, y aquí esto muy interesante, no cercena en absoluto la potencia de sus discursos por las cosas dichas, ¿no? Por las cosas dichas, con esta voz así medio rasposa, esa quizás la palabra, esta voz rasposa, esta garganta con arena, si lo queremos caracterizar de manera tanguera, como aquel hermoso tango en homenaje al polaco Goyeneche, Garganta con arena. Bueno, a pesar de esto, algunos de sus discursos, como el de ayer, verdaderamente memorables, y comenzamos ya mismo a presentar ese discurso en castellano, perdón, en español. Quiero una vez más recordar el agradecimiento a los colegas de Divulgación Total, quienes realizaron una traducción de este discurso muy, pero muy buena, un doblaje. Lo vamos a presentar Pues aquí, a partir de aquí. En la imagen van a aparecer los recuadros del video original. disculpen por hacer esperar a todos. Comencemos. Hace 16 meses, en abril del 2023, lancé mi campaña para la presidencia de Estados Unidos. Comencé este viaje como demócrata, el partido de mi padre y mi tío, el partido al que juré lealtad mucho antes de tener la edad suficiente para votar. Asistí a mi primera convención demócrata a los 6 años de edad, en 1960. Y en ese entonces los demócratas eran los defensores de la Constitución y de los derechos civiles. Los demócratas se oponían al autoritarismo, a la censura, al colonialismo, al imperialismo y a las guerras injustas. Éramos el partido de la mano de obra, de la clase trabajadora. Los demócratas éramos el partido de la transparencia gubernamental y el defensor del medio ambiente. Nuestro partido era el baluarte contra los intereses del gran dinero y el poder corporativo. Fiel a su nombre, era el partido de la democracia. Pequeña pausa aquí. Bueno, comienza en el discurso recordando su pertenencia al Partido Demócrata desde niño, desde 1960, cuando él, un niño, de hecho 3 años antes del asesinato de su padre en la interna, 3 años antes del asesinato de su tío, John Fitzgerald Kennedy como presidente, y 8 años antes del asesinato de su padre en la interna, en el contexto de la interna demócrata, y recuerda lo que representaba, lo que el Partido Demócrata como partido de izquierdas en Estados Unidos, en el marco de el estado del capitalismo, de los 30 años gloriosos de el capitalismo de bienestar de la posguerra, Estados Unidos en su apogeo, la gente con empleo, las industrias a pleno, la sociedad de consumo, lo mejor de los Estados Unidos y en términos generales del mundo en su conjunto, incluso al otro lado de la cortina de hierro, la Unión Soviética en su apogeo también, auge económico, industrialización, pleno empleo. Y en ese contexto recuerda que el Partido Demócrata, su partido hasta hace muy poquito, representaba a los trabajadores, representaba a la clase trabajadora, a la clase obrera, la lucha contra las grandes corporaciones, contra el gran capital, y todo eso es cierto, es el lugar del Partido Demócrata en ese entonces. Después también recuerda que supuestamente el Partido Demócrata representaba la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Bueno, lo del colonialismo quizás más debatible, lo del imperialismo obviamente no, porque aún Kennedy también y cualquier presidente de Estados Unidos en ese entonces con una política imperialista, pero sin duda es una política imperialista mucho más seria y mucho más abierta al compromiso con el otro polo a escala global, con la Unión Soviética. Por eso Kennedy, junto al presidente de la Unión Soviética, Khrushchev, en ese entonces, pudieron desactivar la crisis de los misiles en el 62, poco antes del inicio de una guerra mundial. Así que todo esto comentado por Kennedy, o por lo menos una buena parte de todo esto, cierto, ¿sí? Un poquito más. Como saben, abandoné ese partido en octubre porque se había alejado de manera tan drástica de los valores fundamentales con los que crecí. Se había convertido en el partido de la guerra, la censura, la corrupción, las grandes farmacéuticas, las grandes corporaciones tecnológicas
las grandes corporaciones de agricultura y el gran dinero. Cuando el partido abandonó la democracia, cancelando las elecciones primarias para ocultar el deterioro cognitivo del presidente en funciones, abandoné el partido para presentarme como independiente. La corriente dominante de la política y el Un segundo. Muy fuerte esto dicho hasta aquí. El Partido Demócrata abandonó todo eso y hoy representa el partido de la guerra y de las grandes corporaciones tecnológicas, financieras, armamentísticas, farmacéuticas. Esto dicho por un Kennedy. Esto un golpazo a los demócratas desde el riñón mismo de los demócratas. Por eso la importancia de todo esto y además la denuncia de este mantenimiento de Biden paparulo, de Biden ya completamente senil, como candidato hasta hace muy poco y posteriormente la designación de una candidata de mentiritas, una candidata básicamente de marketing, porque esta señora no participa en ningún debate, en ninguna entrevista, en nada no armado y de hecho solamente aparece en las fotos sonriendo, aparece bailando, pero no presenta una idea, un programa político, ni mucho menos, ¿no? Así que tremendos palos de Robert Kennedy, conocido como Bobby Kennedy, a los demócratas. periodismo estadounidenses ridiculizaron mi decisión. La sabiduría convencional decía que sería imposible incluso entrar en la boleta de votación como independiente porque cada estado impone una maraña insalvable de reglas arbitrarias para la recolección de firmas. Necesitaba más de 1 millón de firmas, algo que ningún candidato presidencial en la historia había conseguido jamás. Y luego necesitaría un equipo de abogados y millones de dólares para gestionar todos los desafíos legales del Partido Demócrata. Los detractores nos dijeron que estábamos escalando una versión de cristal del monte imposible. Lo primero que quiero decirles es que demostramos que estaban equivocados. Lo hicimos porque, sin que los medios de comunicación tradicionales se dieran cuenta, inspiramos un movimiento político independiente masivo. Más de 100.000 voluntarios entraron en acción con la esperanza de poder revertir la decadencia de nuestra nación. Muchos trabajaron 10 horas al día, a veces bajo enormes tormentas de nieve y un calor abrasador, sacrificando tiempo de familia, compromisos personales y sueño mes tras mes, con la energía de una visión compartida de una nación curada de sus divisiones. Instalaron mesas en iglesias y mercados de agricultores e hicieron campaña puerta a puerta. En Utah y New Hampshire, los voluntarios recolectaron firmas en medio de tormentas de nieve, convenciendo a cada partidario que se detuviera en el frío gélido, se quitara los guantes y firmara de forma legible. Durante una ola de calor en Nevada, un voluntario alto y atlético me dijo alegremente que había perdido 11 kilos recogiendo firmas en un calor de 47 grados Celsius. Para financiar este esfuerzo, los jóvenes estadounidenses donaron el dinero de sus almuerzos y los ciudadanos mayores o jubilados renunciaron a parte de sus cheques de la seguridad social. Nuestra organización en 50 estados recolectó ese 1 millón de firmas y más. Ninguna campaña presidencial en la historia política estadounidense ha logrado eso, jamás. Por eso quiero agradecer a todos esos voluntarios dedicados y felicitar al personal de campaña. Bueno, acá está presentando básicamente el trabajo hecho por su equipo de campaña para la presentación de su candidatura. Presenta esto en detalle porque básicamente en este mensaje realiza el anuncio del final de su candidatura a medias. Ahora lo vamos a presentar esto también, pero realiza el anuncio frente a sus seguidores, realiza el anuncio de esto y por ende debe presentar un agradecimiento. Por eso, bueno, acá recapitula los actos de compromiso de los militantes, de los participantes de su campaña, pero para nosotros esto parece interesante porque todas estas cosas contadas por Kennedy acá en realidad caracterizan al sistema electoral estadounidense en el cual cualquier candidato con intenciones de participar por fuera de los dos partidos políticos hegemónicos, el demócrata o el republicano, debe realizar la junta de una cantidad enorme de firmas y después debe comenzar batallas legales contra los partidos hegemónicos, los cuales rechazan esas firmas. Por ende, el propio sistema institucionalmente determina que ningún candidato externo al Partido Demócrata o al Partido
republicano, ningún candidato independiente prácticamente pueda participar sin un apoyo popular enorme y sin un montón de dinero, ¿sí? Y acá él recuerda que a pesar de la falta de todo eso, a fuerza de mucho, a fuerza de mucho esfuerzo, a pesar, perdón por la redundancia, pudieron realizar la junta de esas firmas y pudieron realizar todo lo necesario para la presentación de su candidatura bueno, antes de que termine él con su anuncio, el cierre de la misma. Perdón, por aquí. Y ahora sí. Al personal de campaña que coordinó esta enorme hazaña logística. Sus logros se consideraban imposibles. Ustedes me llevaron hasta esa montaña de cristal. Lograron un milagro. Consiguieron lo que todos los expertos decían que nunca se podría hacer. Tienen mi más profunda gratitud y nunca lo olvidaré. No solo por lo que hicieron por mi campaña, sino por los sacrificios que hicieron, porque aman a nuestro país. Demostraron a todos que la democracia todavía es posible aquí. Sigue sobreviviendo en la amplitud de las energías humanas idealistas que todavía prosperan bajo un lienzo de negligencia y corrupción oficial e institucional. Hoy estoy aquí para decirles que no permitiré que sus esfuerzos se desperdicien. Estoy aquí para decirles que aprovecharé sus tremendos logros para servir a los ideales que compartimos, los ideales de paz, prosperidad, libertad, salud, todos los ideales que motivaron mi campaña. Estoy aquí para describir el camino que han abierto con su compromiso y su arduo trabajo. En un sistema honesto, Atención ahora creo a que esto. yo habría ganado las elecciones, en el sistema en el que prosperaron mi padre y mi tío. Un sistema con debates abiertos, con elecciones primarias justas y con unos medios de comunicación verdaderamente independientes, no contaminados por la propaganda y la censura del gobierno, y un sistema de tribunales y juntas electorales no partidistas. Todo sería diferente. Después de todo, las encuestas me mostraban constantemente superando a cada uno de los otros candidatos, tanto en popularidad como en enfrentamientos directos. Pero lamento decir que, si bien la democracia aún puede estar viva en las bases, se ha convertido en poco más que un eslogan para nuestras instituciones políticas. Bueno, acá esto también muy, pero muy fuerte. Esto de no, en un sistema político más o menos justo, yo, en palabras de Robert Kennedy, muy probablemente conquistaría la presidencia, por ende no abandonaría la candidatura, pero en el marco de un sistema corrompido y con medios de comunicación abiertamente partidistas y la justicia cooptada, el poder judicial cooptado por la política, esto en este momento aparece imposible. Está caracterizando a la democracia estadounidense como una mentira, así, sencillamente, y sí, naturalmente, realiza una reivindicación de la democracia en las bases de quienes lo acompañaron, en el esfuerzo de campaña. Esto con quizás algo de lo de la mentira de la democracia estadounidense, eso aparece clarísimo. Ahora, respecto a estos destellos de democracia, o por lo menos de esperanza en términos de participación política, de movilización, en cierta medida responde a la realidad. En Estados Unidos, en la sociedad estadounidense, aparecen chispas de esperanza en distintos personajes políticos, en distintos movimientos políticos de base, en distintos medios críticos. A pesar de la decadencia estadounidense y de la decadencia del imperio, aparecen personas o aparecen elementos como pequeños destellos de democracia o de republicanismo o de valores reivindicables. Esto a diferencia de Europa, lamentablemente, ¿no? Donde en Europa no solamente las instituciones aparecen podridas, sino que los medios de comunicación y lamentablemente también los electorados aparecen, por lo menos hasta ahora, perdidos, ¿sí? Bueno, los medios de comunicación corrompidos y los electorados
directamente adormecidos. En Estados Unidos no tanto, así que algo de verdad en eso también, un poquito más. Para nuestros medios de comunicación y para nuestro gobierno. Y lo más triste de todo, para mí, para el Partido Demócrata. En nombre de salvar la democracia, un Partido Demócrata se propuso desmantelarla. Al no tener confianza en que su candidato pudiera ganar una elección justa en las urnas, el Partido Demócrata libró una guerra legal continua contra el presidente Trump y contra mí. Cada vez que nuestros funcionarios, cada vez que nuestros voluntarios, dice, entregaban esas enormes torres de cajas con las firmas necesarias para entrar en las boletas de votación, el Partido Demócrata nos arrastraba a los tribunales, estado tras estado, intentando borrar su trabajo y subvertir la voluntad de los votantes que habían firmado esas peticiones. Desplegaron jueces alineados con el Partido Demócrata para sacarme a mí y a otros candidatos de la boleta de votación y para encarcelar al presidente Trump. Realizaron unas elecciones primarias simuladas que fueron manipuladas para evitar cualquier desafío serio al presidente Biden. Luego, cuando una actuación previsiblemente terrible en el debate precipitó un golpe de palacio contra el presidente Biden, los mismos oscuros agentes del Partido Demócrata designaron a su sucesora, también sin elecciones. Instalaron a una candidata que era tan impopular entre los votantes que ella se retiró en el 2020 sin ganar un solo delegado. A mi tío y a mi padre les encantaba el debate. Se enorgullecían de su capacidad para enfrentarse a cualquier oponente en una batalla de ideas. Ellos se sorprenderían al saber que un candidato presidencial del Partido Demócrata como la vicepresidenta Harris no ha aparecido en una sola entrevista o en un encuentro improvisado con los votantes durante 35 días. Esto es profundamente antidemocrático. Bueno, palos y más palos. Lo interesante de acá, por un lado, la denuncia del lawfare, como llaman, o la persecución judicial promovida por los demócratas, no solo contra Trump con sus causas judiciales, sino contra él mismo, contra Kennedy, y la persecución judicial electoral de los abogados demócratas y de los jueces demócratas para rechazar las firmas juntadas por esta agrupación política formada por Robert Kennedy como avales para su candidatura. Es el grado de ¿cómo llamarlo? Cinismo, de desfachatez, de canallaje, así deberíamos llamarlo. Es el grado de canallaje de la dirección demócrata en este momento, cuando un partido independiente quiere participar, presenta firmas, bueno, primero recoge millones de firmas necesarios para presentar la candidatura, las presenta como avales, y cuando el sistema electoral debe convalidar esa candidatura, comienzan juicios, acciones judiciales para que el sistema electoral, para que la justicia electoral, mejor dicho, rechace esas firmas. ¡Qué canallas! ¡Qué cínicos! ¡Qué asco! ¡Qué deplorable! En lugar de convalidar esto, de reaccionar como, sí, de manera positiva, en tanto una nueva fuerza política va a participar en representación de la sociedad. No, lo rechazan de esta manera canallesca. Y bueno, además recuerda también la designación de Biden como candidato sin ningún debate, sin ninguna elección, y después de el desastre en el debate, algo previsible según Kennedy, y un golpe de palacio, así lo llamó, un golpe de palacio, porque Biden no quería abandonar, a pesar de su desliz y de su deterioro cognitivo, Biden no quería abandonar la candidatura. Lo coaccionaron los Obama, los Clinton, la directiva, ¿sí? El establishment, la directiva del Partido Demócrata y, naturalmente, sus financistas también lo coaccionaron para que abandonara su candidatura por la fuerza. Bueno, así lo está presentando, y a Kamala la presenta como una candidata puesta de arriba sin una sola entrevista hecha, sin una sola idea definida, sin nada más que espejitos de colores. Remacho una vez más, esto no lo está presentando
Ezequiel Vistoletti, nada más, acá en un canal en YouTube, luchando contra la censura, sino que lo está presentando así, en la televisión estadounidense, Robert Kennedy hijo, ¿sí? Una figura muy reconocida. Así que esa es la importancia de este discurso y de todas estas cosas dichas, en su gran mayoría, ciertas. ¿Cómo puede juzgar la gente cuando no sabe a quién está eligiendo? ¿Y cómo puede verse esto ante el resto del mundo? Mi padre y mi tío siempre fueron conscientes de la imagen de Estados Unidos en el exterior, debido al papel que nuestra nación representa como modelo de democracia, modelo a seguir para los procesos democráticos y líder del mundo libre. En lugar de mostrarnos su esencia y su carácter, el Partido Demócrata y sus órganos de comunicación diseñaron un aumento de popularidad para la vicepresidenta Harris sin basarse en nada, sin políticas, sin entrevistas, sin debates, solo humo y espejos y globos en un circo muy bien producido. Allá en Chicago, Humo y espejos en un círculo muy bien, en un circo muy bien producido. Saludos a los colegas, por cierto, de Humo y Espejos. Participamos en alguna oportunidad, además de una oportunidad en transmisiones de ellos. Humo y Espejos la llama a Kamala Harris. Un circo producido desde Chicago. Muy, muy interesante. Y atención porque de aquí a poco va a comenzar con el segundo tema de su discurso relativo a Ucrania y la política exterior de Estados Unidos con respecto a Rusia. Y ahí sí que va a ametrallar a todo el mundo con munición gruesa. una serie de oradores demócratas mencionaron a Donald Trump 147 veces, solo el primer día de la convención. ¿Quién necesita una política cuando se puede odiar a Trump? En contraste, en la convención republicana, el presidente Biden fue mencionado solo 2 veces en 4 días. Yo doy entrevistas todos los días, muchos de ustedes me han entrevistado. Cualquiera que me lo pida puede entrevistarme. Algunos días doy hasta 10 entrevistas. El presidente Trump, que de hecho fue nominado y ganó una elección, también da entrevistas a diario. ¿Cómo eligió el Partido Demócrata a una candidata que nunca ha concedido una entrevista o debate durante todo el ciclo electoral? Ya sabemos las respuestas. Lo hizo convirtiendo en armas a las agencias gubernamentales. Lo hizo abandonando la democracia. Lo hizo enjuiciando a la oposición y privando de sus derechos a los votantes estadounidenses. Lo que más me alarma no es cómo el Partido Demócrata lleva adelante sus asuntos internos o presenta a sus candidatos. Lo que me alarma es el recurso a la censura, el control de los medios y la utilización de las agencias federales como armas. Cuando un presidente estadounidense se confabula con las empresas de medios de comunicación o las coacciona directamente para que censuren el discurso político, eso es un ataque a nuestro derecho más sagrado, la libre expresión. Y ese es el derecho mismo sobre el que se basan todos nuestros demás derechos constitucionales. Bueno, aquí importantísimo esto, la denuncia a la censura y impulsada por el Partido Demócrata y naturalmente después recogida por todos los gobiernos súbditos, subalternos a lo largo del mundo y por sobre todas las cosas en Europa. Nosotros mismos, víctima de esa censura, comienza en Estados Unidos y naturalmente la acción de los servicios de inteligencia también, más que activos en esta tarea de censura en Estados Unidos, por sobre todas las cosas, pero también en Europa naturalmente, ¿no? Nada ajeno a nosotros, todo esto dicho. El presidente Biden se burló de la victoria aplastante de 88% de Vladimir Putin en las elecciones rusas, observando que Putin y su partido controlaban la prensa rusa y que Putin Acá comenzamos con Rusia y Putin, atención. pedía que sus oponentes serios aparecieran en las boletas de votación. Pero aquí en Estados Unidos, el Partido Demócrata también impidió que sus oponentes aparecieran en las boletas. Y nuestras cadenas de televisión se revelan como órganos del Partido Demócrata. A lo largo de más de un año, en una campaña en la que mis cifras en las encuestas llegaron en algunos momentos a casi el 30%, las cadenas de medios de comunicación tradicionales masivos, aliadas al Partido Demócrata, mantuvieron un embargo casi perfecto de las entrevistas conmigo. Durante su campaña presidencial de 10 meses en 1992, Ross Perot concedió 34 entrevistas en las cadenas tradicionales. En cambio, durante los 16 meses transcurridos desde que me presenté, ABC, NBC, CBS, MSNBC y CNN en conjunto solo me dieron 2 entrevistas en vivo.
Acá la comparación con Ross Perot que este señor Ross Perot en los 90, o perdón, finales de los 80, pudo presentar una candidatura como candidato independiente, como una novedad en Estados Unidos, y con bastantes buenos resultados, no recuerdo exactamente, pero más del 10%, si no recuerdo mal, en la elección final. Bueno, y acá remacha esto, ¿no? Como las cadenas las cadenas televisivas, los grandes medios en Estados Unidos, básicamente responden o mejor dicho, patrocinan al candidato demócrata, patrocinan al gobierno demócrata, porque en realidad detrás de los medios no aparece el presidente demócrata, sino que los medios, las corporaciones mediáticas aparecen detrás del presidente, como los dueños de la pelota, ¿no? Como los titiriteros. El presidente responde a las corporaciones mediáticas y a las otras corporaciones y no viceversa. Por eso él los caracterizó recién a las corporaciones mediáticas como órganos de propaganda de la Casa Blanca. Y bueno, y acá además remacha esto, ¿no? Realiza la denuncia de que a pesar de que él en un momento con casi un 30% de intención de voto, solo 2 entrevistas de todos los medios, un veto total a la difusión de su candidatura. Esas cadenas, en cambio, difundieron un diluvio continuo de artículos con peyorativos inexactos, a menudo viles y difamatorios. Algunas de esas mismas redes se confabularon con el Partido Demócrata para mantenerme fuera del escenario del debate. Representantes de esas redes de noticias están en esta sala ahora mismo. Y me tomaré un momento para pedirles que consideren las muchas maneras en que sus instituciones han abdicado de esa responsabilidad realmente sagrada. Es deber de una prensa libre salvaguardar la democracia y desafiar siempre al partido en el poder. En lugar de mantener esa postura de escepticismo feroz hacia la autoridad, sus instituciones y medios de comunicación se convirtieron en portavoces del gobierno y taquígrafos de los órganos de poder. Ustedes no fueron los únicos que causaron la involución de la democracia estadounidense, sino que podrían haberla evitado. La censura de las redes sociales por parte del Partido Demócrata fue un ejercicio aún más descarado del Poder Ejecutivo. Esta semana, el juez federal Terry Doughty confirmó mi orden judicial contra el presidente Biden y calificó el proyecto de censura de la Casa Blanca como la violación más flagrante de la primera enmienda en la historia de los Estados Unidos de América. Su decisión anterior de 155 páginas detalla cómo, solo 37 horas después que prestara juramento para defender la Constitución, el presidente Biden y su Casa Blanca abrieron un portal en Internet e invitaron a la CIA, el FBI, a la agencia CISA, que es una agencia de censura, el centro del complejo industrial de la censura, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Rentas Internas y otras agencias, a censurarme a mí y a otros disidentes políticos en las redes sociales. Incluso hoy, los usuarios que intentan publicar mis videos de campaña en Facebook y YouTube reciben mensajes de que este contenido viola las normas de la comunidad. 2 días después de que el juez Doughty emitiera su decisión esta semana, Facebook seguía colocando etiquetas de advertencia en una petición en Internet que pedía a la cadena ABC que me incluyera en el próximo debate. Dijeron que eso viola los estándares de su comunidad. Bueno, acá una denuncia abierta a la censura del gobierno y la utilización de las agencias de seguridad para eso, a los medios de comunicación, pero también a las plataformas, YouTube y Facebook, denunciados acá directamente por la censura a los mensajes proselitistas o a los pedidos de participación de este señor en los debates. Así que, cuidado, popes, cuidado, Big Tech. Cuidado las Big Tech, porque acá críticas y bastante duras. Los medios de comunicación tradicionales fueron en su día los guardianes de la primera enmienda y de los principios democráticos, pero se han sumado a ese ataque sistemático contra la democracia. Además, los medios justifican su censura con el argumento de combatir la desinformación, pero los gobiernos y los opresores no censuran las mentiras. No les temen a las mentiras, temen a la verdad. Y eso es lo que censuran. No quiero que nada de esto suene como una queja personal, porque no lo es. Para mí, todo esto es parte de un viaje, y es un viaje al que me registré. Pero necesito hacer estas observaciones porque creo que son fundamentales para que hagamos lo que debemos hacer como ciudadanos en una democracia. Evaluar dónde estamos en este país y cómo luce
ahora nuestra democracia y las suposiciones sobre el liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo. ¿Realmente seguimos siendo un modelo a seguir para la democracia en este país? ¿O lo hemos convertido en una especie de broma? Esta es la buena noticia. Aunque los medios tradicionales me negaron una plataforma importante, no acallaron mis ideas, las cuales han florecido especialmente entre los votantes jóvenes y los votantes independientes, gracias a los medios alternativos. Hace muchos meses le prometí al pueblo estadounidense que me retiraría de la contienda si me convertía en un spoiler. Un spoiler es el que altera el resultado de la elección, pero no tiene ninguna posibilidad de ganar. Interesante aquí, por cierto, la mención a los medios alternativos como forma de difusión de cualquier idea distinta a las hegemónicas, a las promovidas por los grandes medios, ¿sí? Medio alternativo como, por ejemplo, este, ¿no? En el fondo, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral frente a esta censura implacable y sistemática y al control de los medios de comunicación. Por eso no puedo pedir en conciencia a mi personal y a mis voluntarios que sigan trabajando largas horas, ni a mis donantes que sigan dando dinero cuando no puedo decirles honestamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca. Además, nuestras encuestas mostraron constantemente que si permanezco en la boleta en los estados en disputa, probablemente entregaría la elección a los demócratas, con quienes discrepo en los temas más existenciales: la censura, la guerra y las enfermedades crónicas. Principales temas de discrepancia o principales discrepancias de Kennedy con los demócratas: censura, guerra y política sanitaria, ¿sí? Y el tema de las enfermedades, así lo llama él. ¿A qué llama spoiler aquí él en términos políticos? Al hecho de que si él participa en las elecciones en los estados bisagra o en los estados decisorios, en estos swing states, él va a recoger votos y de esa manera ayudar a una victoria de los demócratas en esos estados y por ende en la elección general. Por eso ahora la explicación de su decisión estratégica contra eso. Quiero que todos sepan que no voy a terminar mi campaña. Simplemente la estoy suspendiendo y no le estoy poniendo fin. Mi nombre permanecerá en la boleta electoral en la mayoría de los estados. Si vives en un estado azul demócrata, puedes votar por mí sin perjudicar ni ayudar al presidente Trump o a la vicepresidenta Harris. En los estados rojos o republicanos se aplicará lo mismo. Te animo a que votes por mí. Y si un número suficiente de ustedes vota por mí y ninguno de los candidatos de los partidos principales obtiene 270 votos, lo cual es bastante posible, de hecho, hoy nuestras encuestas muestran que están empatados en 269, y es posible que yo termine en la Casa Blanca en una elección reñida. Pero bueno, este es un escenario muy improbable, que en el caso de un empate entre ambos, en cuanto a los electores, y él apareciese como tercer candidato con algunos electores en el colegio electoral, entonces ambos se terminaran su elección, su nominación como candidato, algo casi imposible, pero interesante esto. En los estados demócratas no va a abandonar su candidatura, en esos estados ganados de por sí por los demócratas. En los estados republicanos tampoco va a abandonar su candidatura, pero, y acá la explicación, en unos 10 estados en disputa o indecisos donde mi presencia sería un factor determinante, voy a eliminar mi nombre. Y ya he comenzado ese proceso e insto a los votantes a que no voten por mí. Es con un sentimiento de victoria y no de derrota que estoy suspendiendo mis actividades de campaña. No pensé que haríamos lo imposible recolectando 1 millón de firmas. Cambiamos la conversación política nacional para siempre. Las enfermedades crónicas, la libertad de expresión, la corrupción gubernamental y la superación de nuestra adicción a la guerra han pasado a ocupar el centro de la política. Por eso puedo decir a todos los que han trabajado tan duro durante el último año y medio, gracias por un trabajo bien hecho. 3 grandes causas me llevaron a participar en esta contienda en primer lugar, principalmente. Y estas son las principales causas, ¿no?, que me persuadieron también a dejar el Partido Demócrata y presentarme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump. Las causas fueron la libertad de expresión, la guerra en Ucrania y la guerra contra nuestros niños. Ya he descrito algunas de mis experiencias personales y luchas con el complejo industrial de censura del gobierno. Quiero decir unas palabras sobre la guerra de Ucrania. bueno,
La adicción a la guerra lo llama. La adicción a la guerra, la política imperialista de Estados Unidos. Y esos los tres, una vez más, los tres puntos principales de su campaña: la lucha contra la censura, el pacifismo y lo que él llama la defensa de los niños en relación con con la difusión de enfermedades y la participación de las corporaciones farmacéuticas en la privatización de la política sanitaria o la política de salud. Ahora va a comenzar lo de la censura, ya lo presentó. Ahora va a comenzar con lo interesante para nosotros, es la geopolítica, con Rusia, Ucrania y la guerra. Atención. El complejo militar industrial nos ha proporcionado esa justificación familiar de historietas cómic, como lo hacen con cada guerra. Que es un esfuerzo noble para detener a un supervillano, Vladimir Putin, que invade Ucrania y frustrar su marcha hitleriana por Europa. De hecho, la pequeña Ucrania es un intermediario en una lucha geopolítica iniciada por las ambiciones de los neoconservadores estadounidenses por la hegemonía global estadounidense. No estoy disculpando a Putin por invadir Ucrania, él tenía otras opciones, pero la guerra es la respuesta predecible de Rusia. El temerario proyecto neoconservador de ampliar la OTAN para cercar a Rusia es un acto hostil. Los medios de comunicación crédulos rara vez explican a los estadounidenses que nos retiramos unilateralmente de 2 tratados de armas nucleares intermedias con Rusia y luego instalamos sistemas de misiles nucleares en Rumanía y Polonia. Ese es un acto hostil. Y la Casa Blanca de Biden rechazó repetidamente la oferta de Rusia de resolver esta guerra de manera pacífica. La guerra de Ucrania comenzó en el 2014, cuando las agencias estadounidenses derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Ucrania e instalaron a un gobierno pro-occidental cuidadosamente seleccionado. Lanzaron una guerra civil mortal contra los rusos étnicos en Ucrania. En el 2019, Estados Unidos se alejó de un tratado de paz, el Acuerdo de Minsk, que había sido negociado entre Rusia y Ucrania por naciones europeas. Y luego, en abril del 2022, queríamos la guerra. En abril del 2022, el presidente Biden envió a Boris Johnson a Ucrania para obligar al presidente Zelensky a romper un acuerdo de paz que él y los rusos ya habían firmado. Bueno. Un suscriptor más de Demoliendo Mitos de la Política. Todo lo dicho hasta acá, cierto, respecto a la guerra en Ucrania. Simpático lo de la justificación de historieta o de cómic respecto a la guerra, con esta idea reproducida hasta el hartazgo en los medios hegemónicos del supervillano Putin queriendo la conquista del mundo, ¿no? Pero lo voy a presentar, de nuevo voy a retroceder un poco porque despacha una serie de verdades muy fuertes, una tras otra, en el diagnóstico sobre lo sucedido en Rusia y en Ucrania. Atención. De hecho, la pequeña Ucrania es un intermediario gobierno. Quiero decir unas palabras sobre la guerra de Ucrania. De nuevo. Atención. El complejo militar industrial nos ha proporcionado esa justificación familiar de historietas cómic, como lo hacen con cada guerra. Que es un esfuerzo noble para detener a un supervillano, Vladimir Putin, que invade Ucrania y frustrar su marcha hitleriana por Europa. De hecho, la pequeña Ucrania es un intermediario en una lucha geopolítica iniciada por las ambiciones de los neoconservadores estadounidenses por la hegemonía global estadounidense. No estoy disculpando a Putin por invadir Ucrania, él tenía otras opciones, pero la guerra es la respuesta predecible de Rusia. El temerario proyecto neoconservador de ampliar la OTAN para cercar a Rusia es un acto hostil. Los medios de comunicación crédulos rara vez explican a los estadounidenses que nos retiramos unilateralmente de 2 tratados de armas nucleares intermedias con Rusia y luego instalamos sistemas de misiles nucleares en Rumanía y Polonia. Ese es un acto hostil. Y la Casa Blanca de Biden rechazó repetidamente la oferta de Rusia de resolver esta guerra de manera pacífica. La guerra de Ucrania comenzó en el 2014, cuando las agencias estadounidenses derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Ucrania e instalaron a un gobierno pro-occidental cuidadosamente seleccionado. Lanzaron una guerra civil mortal contra los rusos étnicos en Ucrania. En el 2019, Estados Unidos se alejó de un tratado de paz, el Acuerdo de Minsk, que había sido negociado entre Rusia y Ucrania por naciones europeas. Y luego, en abril del 2022, queríamos la guerra. En abril del 2022, el presidente Biden envió a Boris Johnson a Ucrania para obligar al presidente Zelensky a romper un acuerdo de paz que él y los rusos ya habían firmado. Bueno, un momento acá, porque... Un momento acá, por favor. Un momento.
Aplausos para Kennedy. Aplausos para Kennedy. Que un Kennedy, un candidato presidencial, presente esto con esta claridad ante la audiencia estadounidense, verdaderamente admirable, fuera de lo común, muy sano. Qué buena noticia, qué buena noticia. Obviamente lo recogerán lo menos posible, determinarán la censura o la menor difusión posible de esto, pero que lo presente así con esta claridad, bravo, Bobby Kennedy, bravo. Muy, pero muy bien. Y otro suscriptor más moliendo mitos en la política, porque básicamente recoge las ideas descritas en este canal o los análisis hechos en este canal desde hace 2 años, ¿no? Pero bueno, él con el, con el mérito de esto, ¿no? De su peso político en Estados Unidos. Un poco más. Se estaban retirando tropas de Kiev, Donbass y Luhansk. Y ese acuerdo de paz habría llevado la paz a la región y habría permitido que Donbass y Luhansk siguieran siendo parte de Ucrania. El presidente Biden declaró ese mes que su objetivo en la guerra era un cambio de régimen en Rusia. Su secretario de Defensa, Lloyd Austin, explicó simultáneamente que el propósito de Estados Unidos en la guerra era agotar al ejército ruso y degradar su capacidad para luchar en cualquier otro lugar del mundo. Esos objetivos, por supuesto, no tenían nada que ver con lo que les decían a los estadounidenses sobre la protección de la soberanía de Ucrania. Ucrania es una víctima de esa guerra y es víctima de Occidente, tanto de Rusia como de Occidente. Desde entonces, hemos obligado a Zelensky a romper el acuerdo. Hemos desperdiciado la flor de la juventud ucraniana. Han muerto hasta 600.000 niños ucranianos y más de 100.000 niños rusos, por los cuales... Acá un pequeño, el único hasta ahora y pequeñísimo error de traducción. No niños, sino lo llama 600.000 kids, como a veces lo llaman también boys, como a soldados, a chicos, ¿sí? En el sentido de gente enviada al frente. En realidad es mucha gente mayor, pero por lo general los soldados de escasa edad, los soldados gente joven, por eso a veces los llaman a los soldados, o en referencia a los soldados, presentan esta idea del envío de chicos al frente. Entonces, por esto de los 600.000 chicos ucranianos muertos y 100.000 chicos rusos muertos, no en el sentido de niños, de infantes, sino en el sentido de soldados muertos. Y una vez más el aplauso para Kennedy por la mención de la cifra de 600.000 bajas mortales de Ucrania en esta guerra y, según él, 100.000 de Rusia, una cifra bastante plausible, una relación de 6-1. También fuerte esto de determinamos la condena de 600.000 ucranianos y 100.000 rusos solamente por el proyecto imperialista de los halcones neoconservadores. Fuerte también, fuerte y más fuerte proveniente de él. Deberíamos estar de luto. Y la infraestructura de Ucrania está destruida. La guerra también ha sido un desastre para nuestro país. Ya hemos despilfarrado casi 200.000 millones de dólares, dólares que se necesitan urgentemente en las comunidades que sufren en todo nuestro país. El sabotaje al gasoducto Nord Stream y las sanciones han destruido la base industrial de Europa, la cual forma el baluarte de la seguridad nacional de Estados Unidos. Una Alemania fuerte, con una industria fuerte, es un elemento disuasorio, mucho más fuerte para Rusia que una Alemania desindustrializada y convertida en una mera extensión de una base militar estadounidense. ¡Qué palazo para Scholz y para los guerreristas alemanes! No solamente bueno para Alemania su rol como potencia industrial europea independiente, sino que eso también bueno para la seguridad de Estados Unidos, ¿sí? En lugar de una extensión de una base militar estadounidense, ¡pum!, a los hermanos. Y también bueno para Rusia, porque de esa manera, recuerden la relación económica de beneficio mutuo a través de la venta de energía de Rusia y, por el lado de Europa, la venta de manufacturas. Bueno, esto puesto a la desindustrialización impulsada por este proyecto imperialista de Estados Unidos. Así que palazo acá para los alemanes también. Empujado a Rusia a una desastrosa alianza con China e Irán. Estamos más cerca del borde del intercambio nuclear que en cualquier otro momento desde 1962.
Y a los neoconservadores de la Casa Blanca no parece importarles en absoluto. Nuestra autoridad moral y nuestra economía están en ruinas. Y la guerra dio lugar al surgimiento de BRICS, que ahora amenaza con reemplazar al dólar como moneda de reserva global. Esta es una calamidad de primera clase para nuestro país. A juzgar por el discurso belicoso y beligerante de anoche en Chicago, podemos suponer que la presidenta Harris será una defensora entusiasta de esta y otras aventuras militares neoconservadoras. El presidente Trump... Bueno, acá súper interesante la asociación de Harris con esta política. Obviamente, sin dudas eso, una vez más, sencillamente es un monigote de todos estos intereses detrás, pero interesante también el reconocimiento del surgimiento de los BRICS como respuesta a esta política exterior estadounidense, imperialista, colonialista, guerrerista, y lo que eso connota para Estados Unidos, el posible fin de la hegemonía del dólar, ¿no? Y según las palabras del mismo, y esto para nosotros es una calamidad. Por fin un líder estadounidense reconociendo esto, consciente de esto. Bueno, en la mirada, bueno, en la mirada de Biden obviamente esto no visto, porque en la mirada de Biden quizás estrellitas de colores, pobre el viejo no puede más. Pero esto ni siquiera reconocido por las cabezas detrás de Biden, como Blinken, como Sullivan, como Bolton, como Nuland, como todos los geoestrategas neoconservadores detrás de Blinken, ¿no? Ninguno con este reconocimiento a Bobby Kennedy muy inteligentemente lo presenta como una calamidad para Estados Unidos, el creciente deterioro del dólar como moneda universal. Trump dice que reabrirá las negociaciones con el presidente Putin y pondrá fin a la guerra de la noche a la mañana tan pronto como asuma la presidencia. Esto por sí solo justificaría mi apoyo a su campaña. El verano pasado, parecía que ningún candidato estaba dispuesto a negociar un final rápido de la guerra de Ucrania, a abordar la epidemia de enfermedades crónicas, a proteger la libertad de expresión y nuestras libertades constitucionales, a eliminar la influencia corporativa de nuestro gobierno o a desafiar a los neoconservadores y su agenda de aventureros militares sin fin. Pero ahora uno de los dos candidatos ha adoptado estas cuestiones como propias, hasta el punto de que me ha pedido enlistarme en su administración. Estoy hablando, por supuesto, de Donald Trump. Menos de 2 horas después que el presidente Trump escapara por poco de ser asesinado, Kali Mings me llamó a mi teléfono celular. Estaba en Las Vegas. Kali es posiblemente el principal defensor de la seguridad alimenticia, la regeneración del suelo y el fin de la epidemia de enfermedades crónicas. Ese señor ahí que está destruyendo la salud de Estados Unidos y arruinando nuestra economía. Kali ha expuesto la insidiosa corrupción en la FDA, los Institutos Nacionales de Salud. La FDA llaman a la Food and Drug Administration, la institución estatal, la entidad estatal dedicada a la aprobación de las drogas y de los alimentos, y según Kennedy, bueno, según todo el mundo, fuertemente corrupta y corrompida por las corporaciones farmacéuticas y por las corporaciones agrícolas, y por esto la venta de alimentos y de medicamentos nocivos para la población, y por esto lo que él llama como la epidemia de enfermedades, y después naturalmente también rechaza la participación, la privatización del sistema de salud. Interesante sobre esto el hecho de que para él hasta hace un año Trump no presentaba esta línea, pero en un momento sí comenzó a recoger estas ideas y ahora las representa. ¿Sí? A partir desde un año atrás hasta ahora, Trump comenzó a representar estas 3 líneas: la línea anticensura, la línea antiguerra y la línea de cambios en el sistema sanitario. Ahora sí las representa, y por eso él acompaña su candidatura con el respaldo ahora y no antes. Eso también es interesante como una lectura del cambio de posición de Trump desde hace un año hasta ahora. El Departamento de Salud y la Agencia de Agricultura que ha causado la epidemia. Kali ha estado trabajando intermitentemente para mi campaña y asesorándome sobre temas desde el principio. Estos temas han sido mi principal enfoque durante los últimos 20 años. Me encantó cuando Kali me dijo que también había estado asesorando al presidente Trump. Me dijo que el presidente Trump estaba ansioso por hablar conmigo sobre enfermedades crónicas y otros temas y explorar vías de cooperación.
Luego me preguntó si podía atender una llamada del presidente. El presidente Trump me llamó por teléfono unos minutos después y me reuní con él al día siguiente. Unas semanas después, me reuní nuevamente con el presidente Trump y sus familiares y asesores cercanos en Florida, y en una serie de discusiones intensas y prolongadas. Me sorprendió descubrir que coincidimos en muchos temas clave. Y en esas reuniones, él sugirió que uniéramos nuestras fuerzas como un partido de unidad. Hablamos sobre el equipo de rivales de Abraham Lincoln. Ese arreglo nos permitiría discrepar pública y privadamente y ferozmente, si fuera necesario, en temas en los que diferimos, y también trabajar juntos en los temas existenciales en los que estamos de acuerdo. Yo fui un crítico feroz de muchas de las políticas durante su primer gobierno, y todavía hay temas y enfoques en los que seguimos teniendo diferencias muy serias. Pero estamos de acuerdo en otros temas clave, como el fin de las guerras eternas, el fin de las epidemias de enfermedades infantiles, la seguridad de la frontera, la protección de la libertad de expresión, el desenmañaramiento de la captura corporativa de nuestras agencias reguladoras y la eliminación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos del negocio de hacer propaganda, censurar y vigilar a los estadounidenses e interferir en nuestras elecciones. Epa, esto importantísimo. La desarticulación de las agencias de inteligencia y de seguridad en Estados Unidos del negocio de el espionaje político. Y puede que en esto sí efectivamente aparezca una convergencia real, puede que en esto ambos aparezcan en la misma línea, porque recuerden que entre los principales enemigos de Trump durante su gobierno aparecía la CIA y la NSA, la otra gran agencia de inteligencia, ¿sí? Nunca pudo capitanear realmente esas agencias y presentan un funcionamiento completamente autónomo. De hecho, las podríamos caracterizar como el corazón del Estado profundo estadounidense, las agencias de seguridad, bueno, y el complejo militar industrial. Así que, según Kennedy, hay diferencias en muchas cuestiones, pero acuerdos fundamentales en la cuestión de la censura, en primer lugar, la cuestión de las enfermedades epidémicas en niños, de acuerdo, según ambos, por la captura corporativa de las entidades de control de drogas y de alimentos en Estados Unidos. Otra cuestión en la cual supuestamente aparecen alineados, la cuestión de la captura de las entidades regulatorias del Estado de los Estados Unidos por las corporaciones. Aquí aparecen también de acuerdo. Bueno, lo de la frontera, eso también. Y finalmente, esto súper importante, este acuerdo en el cual supuestamente presentan la misma línea, aparecen encolumnados detrás de la misma política de la desactivación de las agencias de inteligencia como parte de agencias dedicadas al espionaje político y no al espionaje internacional, ¿no? Ese por lo menos su cometido oficial. Y esto, una vez más, esto muy importante porque Trump realmente podría querer esto último también por su mala experiencia con la CIA y con la NSA en su gestión, en su mandato. Perdón. Ahora sí. El fin de las epidemias de enfermedades infantiles, la seguridad de la frontera, la protección de la libertad de expresión, el desenmañaramiento de la captura corporativa de nuestras agencias reguladoras y la eliminación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos del negocio de hacer propaganda, censurar y vigilar a los estadounidenses e interferir en nuestras elecciones. A partir de ahora. Después de mi primera discusión con el presidente Trump, traté sin éxito de iniciar discusiones similares con la vicepresidenta Harris. La vicepresidenta Harris se negó a reunirse o incluso a hablar conmigo. Suspender mi candidatura es una decisión desgarradora para mí, pero estoy convencido de que es la mejor esperanza para terminar con la guerra de Ucrania, para terminar con la epidemia de enfermedades crónicas que está erosionando la vitalidad de nuestra nación desde adentro y para finalmente proteger la libertad de expresión. Siento una obligación moral de aprovechar esta oportunidad para salvar a millones de niños estadounidenses por sobre todas las cosas. En caso de que algunos de ustedes no se dé cuenta de lo grave que es la condición de la salud infantil y las enfermedades crónicas en general,
les recomiendo que vean la reciente entrevista de Tucker Carlson con Callie Mins y con su hermana. Bueno, acá va a comenzar a presentar el tercer tema, el de las enfermedades crónicas y el de la política sanitaria, su tercer punto de coincidencia y uno de los principales puntos de su campaña. No vamos a presentar esto porque no aparece directamente ligado a la geopolítica y a la geoeconomía global, como por el contrario la cuestión de Ucrania sí, y la cuestión de la censura y las agencias de inteligencia naturalmente también. Qué discursito, ¿eh? Qué joyita y todo improvisado, si bien a su lado aparecían estos aparatitos para estos teleprompter profesionales, estos aparatos para la lectura, parecían apagados, por eso no aparecían iluminados en la imagen inicial. Bueno, ya desapareció acá de las pestañas cuando presentamos la entrada de él al escenario en la transmisión en inglés, ahí aparecían los aparatitos, pero sin luz. Así que todo esto improvisado, a pesar de su problema en la voz, de su afectación de la voz, de su disfonía crónica, como la llaman, realmente un discurso memorable con muchas, pero muchas cosas dichas en Estados Unidos por un Kennedy y, una vez más, en un contexto muy, pero muy crítico de la campaña y de las consecuencias de esa campaña, las cuales podrían determinar un camino para los Estados Unidos seguro o un camino hacia más imperialismo, más guerra y la posibilidad de una tercera guerra mundial, o un eventual giro de Estados Unidos hacia una política más aislacionista, más en sí mismo, ¿sí? Una política más destinada a la resolución de los graves problemas internos de Estados Unidos, con un enfoque más nacionalista, o por lo menos, no, rectifico, no más nacionalista, más proteccionista, quizás sí un endurecimiento del enfrentamiento con China, pero por lo visto hasta ahora en términos económicos y no militares, es el programa por lo menos de Trump. Todo esto en potencial, ¿sí? Podría, en potencial, porque recuerden lo sucedido con la primera gestión, el primer mandato de Trump, con muchas promesas y finalmente no cumplidas, o porque no quería o porque no pudo con todas esas cosas, pero ahora sí mucho mejor articuladas y con un control total del Partido Demócrata y una alianza de poder mucho más fuerte que antes y mucho más conocimiento del funcionamiento de los resortes del Estado en los Estados Unidos. Así que esta elección va a determinar eso o esto seguro, guerra o la posibilidad de esto, aunque también Trump podría cometer una traición a su electorado y acompañar esta misma línea también. Cuidado con eso, ¿sí? Nosotros queremos presenciar esos cambios antes de presentarlos como seguros por la experiencia vivida y por lo impredecible de Trump, pero por lo menos esa posibilidad, ¿sí? De un camino hacia otro lado. Esta elección podría determinar eso y el apoyo de Kennedy en este momento, bueno, podría generar esa pequeña diferencia necesaria para ese eventual camino alternativo. Una vez más, presento las encuestas al día de hoy. Según algunas encuestadoras, 3 puntos arriba Harris en la recopilación de las encuestas nacionales. Según otras encuestas, 2 puntos arriba Harris, pero en los estados bisagra, en los estados decisorios, una situación mucho más disputada, mucho más pareja. Lo cierto, sí, Trump ya no presenta esa diferencia, esa ventaja como en los últimos días de la candidatura de Biden, con una clara ventaja de Trump, sino que ahora la cosa parece mucho, pero mucho más pareja, increíblemente, porque Kamala Harris como candidata, más allá de risitas y su perfil de mujer, de color y demás, realmente genera pena más allá de todas esas cosas, pero bueno, esa es el electorado estadounidense. Anuncios para la semana, para los próximos días, demoledores y demoledoras. El día de mañana, como siempre, la charla con Fernando
Moragón. Naturalmente mañana también en DMP Geopolítica, la transmisión, el programa de Adrián Fernández. Hoy muy bueno el programa de Juan Antonio Aguilar. Cerrado para la semana siguiente también una charla el miércoles con nuestro amigo del canal Tu Profe de RI, Jesús López Almejo, de vuelta una charla con él después de bastante tiempo, así que nosotros muy entusiasmados por la posibilidad de reactivar ese intercambio. Y bueno, a lo largo de la semana, como siempre en DMP, los analistas de todos los días y los miércoles, como siempre, Santiago Martínez, después Javier Martínez, los jueves por la tarde, los jueves por la tarde Bruno Sgarsini, después Adrián Celaya, los viernes Eduardo Bior y Fernando Moragón, sábado Juan Antonio Aguilar, hoy y como el programa de hoy, y Adrián Fernández los domingos. Así que esa es la super programación tanto de Demoliendo Mitos de la Política como de DMP Geopolítica, nuestro canal hermano. Recuerden, por favor, ayudarnos con el like. Esa es nuestra retribución por este trabajo contra la censura y para poder realizar estos análisis críticos como hasta ahora y que la censura no determine nuestra exclusión, nuestra desaparición del espacio público. Beatriz Pulido, como siempre, mil gracias por la moderación. A nuestra moderadora también alternativa, Paola, muchísimas gracias también. Paola Vega, un saludo para ella también. Al resto de los demoledores, como siempre, un beso, un abrazo, los queremos mucho y hasta el día de mañana.